Nosotros tuvimos una alerta sobre el cierre de la jornada del lunes a la noche de una crecida en el río San Pedro que junto con el río La Suela conforman lo que es el río Anizacate, afluente directo de nuestros Anaes, y era alrededor de 1 metro. En ese horario más o menos nosotros estimamos que esto ha estado llegando en la madrugada, fines de la jornada del día martes. Y desde la gente de Río Segundo, Darío, el coordinador de Defensa Civil de allá, el colega, nos ha estado informando que el pico había alcanzado alrededor del medio metro hace un par de horas atrás, así que es lo que ahora estamos teniendo nosotros en nuestro río. Por ahí nosotros insistimos con el pedido de precaución. Hay lugares que no tienen el sistema de bandera y entonces seguían por otro tipo de tips, como por ejemplo el hecho de ver que los puntos de referencia que normalmente uno tiene, algún tronco, alguna rama, algo, empieza a cubrirse de agua. El cambio en el color del agua, de ser un agua más clara a pasar a ser mucho más turbia, son indicios claros de que nuestro río se está comportando de una manera distinta y es que ya ha empezado a incrementar su caudal. En esos casos hay que estar más que alerta, sobre todo muy pendiente de los niños. Por ahí nos confiamos porque es un río de llanura y parece tranquilo, es cierto, pero no nos podemos confiar porque por alguna correntada puede ser arrastrado algún niño. Hay zonas en este trazado irregular que tenemos en nuestra costanera que son mucho más peligrosas que otras. Por ejemplo, desde el puente hacia el este se ensancha bastante y por más que crezca el caudal que tenemos ahora es prácticamente para disfrutarlo inclusive, pero otros tramos son mucho más angostos o tiene islas donde hay mucha rama, muchas raíces, hay pozos, entonces el comportamiento es distinto de acuerdo al sector del tramo de nuestra costanera y tenemos que ser precavidos a la hora de tomar una determinación con relación a disfrutar de las aguas de nuestro río. El sistema de señalética nosotros lo implementamos, a veces no está colocado, pero sí tenemos la señal que el mismo río nos da. La naturaleza se comporta de una forma que nos va dando señales y debemos prestarle atención. Prestarle atención justamente para no bañarse, para no acercarse mucho a la costa del río. Buen dato, Ezequiel, porque hay mucha gente que por el morbo de ver la ferocidad con la que a veces el río se comporta, no es este caso porque es una crecida moderada, pero en algunos casos hemos tenido unas crecidas mucho más intensas, mucho más fuertes, mucho más importantes, y ese morbo de ver el comportamiento de nuestro río, de acercarse a la orilla, y eso es muy peligroso. El río va golpeando y va cavando hacia la costa y puede provocar hundimientos que arrastre a una persona o quedar enganchado en alguna raíz y tener un saldo luctuoso, un saldo lamentable que después empezamos a exculpar responsabilidades y a buscar señalar a alguna autoridad, y en realidad a veces es un poco la imprudencia de uno mismo que no mide la peligrosidad de un río que, si bien es de llanura, también tiene su riesgo, ¿no es cierto? Sí, nosotros tuvimos la alerta el día el día lunes por la noche de la crecida del río San José, que pasó a esa hora más o menos por la Paisanita, 1 metro de crecida. Y en horas de esta madrugada, temprano, Darío nos había avisado desde Río Segundo que habían tenido medio metro de crecida, que es lo que estamos teniendo nosotros ahora. Por suerte, nosotros tenemos una red de comunicación con cuenca media y alta, y también con la cuenca baja para alertar río abajo también de lo que trae el río y cómo es su comportamiento. Entonces, este sistema de red que articulan no solo gente de defensa civil, sino también los chicos de bomberos, a veces también nos colabora gente de la policía, de los distintos destacamentos para informarnos cómo se comporta el río aguas arriba y también avisar nosotros aguas abajo, nos ha permitido tener una preparación mucho mejor y para llevar la voz de alerta también a la gente que va a disfrutar de nuestra costa. Bien. Esto incluye también para tener precaución cuando se viaja a las sierras. De hecho hubo un caso fatal. Sí, es importante que saques este tema porque por ahí uno se enfoca en nuestro río acá en la llanura, pero gente de aquí, de Villa del Rosario, de la zona, donde también tenemos televidentes de Canal 2, a veces viaja a disfrutar de las sierras y está en un río de la sierra y sucede que a lo mejor el comportamiento es totalmente distinto al que tenemos acá en Villa del Rosario, y en ese caso debemos también prestarle atención a los puntos de referencia. Como decía recién, vemos una piedra y de pronto esa piedra el agua ya la tapó, es porque el río está creciendo y el comportamiento es totalmente distinto, es otra dinámica porque crece a mucha mayor velocidad, es mucho más violento, da muy poco tiempo a reacción, entonces automáticamente hay que salir del agua. Si van a acampar es importante seguir la señalética, estar atento
a buscar lugares oficiales y no acampar en lugares que no sean oficiales. En el caso de hacerlo hay que fijarse los puntos de referencia que el mismo río nos deja de señales, como viejas crecientes donde ha dejado la marca, por donde ha pasado, porque en las plantas vemos que quedaron encajados gajos, yuyos. Entonces son señales que debemos tener en cuenta, porque a la hora de acampar tenemos que acampar por encima de esa cota que marca la creciente del río, seguir las recomendaciones de Defensa Civil, seguir los pronósticos climáticos, observar si hay un nubarrón en zona de montaña, porque la creciente viene desde allí, puede estar precipitando en la zona alta, por más que donde nosotros estemos está despejado, en pocas horas vamos a tener la creciente y con mucha violencia. Hay mucha gente que a veces toma como iniciativa el hecho de acercarse demasiado hasta con vehículos, y después han sido noticias porque el vehículo no dio tiempo a sacarlo y lo arrastró la propia creciente. Entonces seamos prudentes tanto como cuando hacemos uso de nuestra hermosa costa acá en Villa Rosario, como también cuando vamos a disfrutar de un día en la sierra, porque ya tuvimos un saldo luctuoso. Esta semana fue encontrada en horas de ayer la mujer que fue arrastrada en el río La Suela, que este río es afluente del Sanaes. Así que evitemos esos percances y tratemos de disfrutar cuidándonos entre todos.